Cuando tengo 13 años se me da la oportunidad de ir a vivir con mi papá a Suiza. Le dice a mi mamá y a mí pues que yo no tengo que ir a Suiza, que yo tengo que ir a China o a Japón, donde duermen los monjes parados. De ahí viene pues el mundo de la fiesta, de la droga, del alcohol, donde uno entra a experimentar. Entendí que la abundancia no era tanto esa suma de dinero, y entiendo que la abundancia es tener cuando lo ocupas. Es que todo hace parte de una cadena de amor, es el amor universal. El apicultor también juega una parte esencial en esa cadena de amor. Es un tema que las abejitas están desapareciendo, porque también era una pregunta que me venía a menudo. Dicen, el factor principal es el olvido de la humanidad hacia las abejas. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. ¿Cómo estás, mi César? Muy, pero muy bien. Y hemos tenido unos episodios que bárbaros, ¿eh? Buenísimos, hermano. Mucha información, gente muy valiosa que ha venido a compartir, sobre todo conocimientos. Ajá. Como que estamos en una etapa en el podcast donde nos han caído puros maestros, ¿eh? Así es, y creo que es algo muy importante. Y el día de hoy, sobre todo, César, estoy contento en este aspecto porque en este viaje que hemos tenido nosotros, que te hemos platicado muchísimo, Sí. en el rollo de estar conociendo todas estas plantas maestras, pues en este viaje nos encontramos a este ser que está enfrente de nosotros, que ahorita van a conocer, Ya. que él se hace llamar un jardinero, digamos, pero es un gran sabio, güey. Yo también le llamo sabio, por no llamarlo con otra palabra, ¿no? Ajá. Pero es un sabio que ha recolectado muchísimas cosas a través del tiempo, que tú sabes que en estos tiempos se les llama chamanes o abuelos, hay muchas maneras en que se les llama, pero para mí es una persona muy sabia en muchas de las medicinas, pero en específico en una muy importante que ni siquiera te imaginas, que tiene un gran códice, hermano. Cuando me hablaste de que era la miel, Jonathan, yo dije, pero ¿cómo? Si todos en la casa tenemos miel, ¿cómo? O sea que, no, es que tiene un códice y me empezaste a explicar y yo platicando con nuestro invitado antes de entrar aquí, Ajá. digo, wow. Es que aparte la historia de él está muy cañona, pero a partir de eso, todo el significado que hay más atrás de lo que tú para ti puede ser muy común y todo lo que hay atrás de esa parte, porque tú lo dijiste, es algo muy común en casa, Sí, ¿no? sí. Pero todo lo que hay atrás de eso está bien cabrón, güey. Oye, pues vamos a darle la palabra para que se presente, nos diga quién es, de dónde es, porque no es mexicano, ¿no? Bueno, ya casi mexicano. Ya casi mexicano, hermano. Ya casi, pero ¿de dónde es y a qué te dedicas, qué haces, de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, pues antes que todo, muchas gracias por invitarme aquí a su podcast, Historias a Media Luz. Creo que va también muy conectado con el trabajo de la miel y de las abejas, porque pues ellas trabajan tanto en la luz como en la oscuridad, o sea, a media luz. Sí. Y bueno, pues gracias Jonathan, gracias César por invitarme. Es un gusto poder estar aquí y poder, pues más que todo, compartir, abrir la mente. No es una verdad absoluta, pero para mí sí ha traído, en todo caso, un punto de inspiración para vivir de forma diferente, observando la naturaleza. Entonces, el tema de hoy es la miel de abeja y lo que son las abejas en el planeta Tierra. En todo caso, tener una breve introducción para entender el tema. Y pues a partir de ahí, a través de sus preguntas, de repente responder y aclarar dudas que de repente los espectadores pudieran tener. ¿De dónde eres? Yo nací en Caracas, Venezuela, en el 82. Mi mamá es de Venezuela, mi papá es de Suiza. Entonces tuve la oportunidad de vivir 13 años en Venezuela y 15 años en Suiza. Entonces, de cierta forma me gusta decir que Venezuela me enseñó la celebración y Suiza el orden, y ahora puedo organizar celebraciones. Oye, Mitch, para que la gente entienda también un poquito, cuéntanos cómo llegaste a toda esta parte, digo, porque es un gran camino que tuviste, pero un resumen para que entiendan cómo adquiriste la sabiduría que tienes ahorita y llegaste a toda esta conclusión de donde estás en este preciso momento. Bueno, yo creo, no creo que la adquirí, yo creo que ya estaba ahí y simplemente fui recordando, obviamente con la ayuda de hermanos y hermanas en el camino que de repente vienen a recordarte o a sembrar una semillita que en ese momento no entiendes lo que te dicen,
pero tiempo después te dices, ya entendí. Entonces, bueno, yo nací en Caracas, como lo mencioné anteriormente, y mi abuelito, el papá de mi mamá, él cuando llega al retiro de vejez, pues su sueño era de construirse una casa. Y él, pues él dice que él recibió coordenadas y una estructura que hacer, una casa en forma de pirámide. Entonces él dormía en el segundo piso con mi abuelita para recargarse de energía biocósmica. Entonces, bueno, yo desde chiquito mi abuelito me decía que ya habíamos estado juntos en otras vidas, que habíamos sido monjes, que me hablaba de los maestros ascendidos, de Connie Méndez, pues que Dios es amor y amor es energía, que nunca olvidara eso. Entonces, bueno, a veces tú sin darte cuenta, bueno, en mi caso yo siento que mi abuelito fue mi primer maestro, pero eso yo me di cuenta años después, ¿ya? Y bueno, también ahí a veces las cosas son chistosas, pero en Venezuela había un programa de televisión que se llamaba la Radio Rochela. Entonces ¿Qué? La Radio Rochela. Radio Rochela. Ok. Entonces era un programa semanal de sketch, de risa, no, pero, o sea, sí, pura risa, ¿no? El venezolano es muy chistoso, yo creo que eso también nos ha ayudado a llevar lo que está sucediendo ahí ahorita, porque siempre todo es un chiste, pero a veces ese chiste también se queda en el chiste y bueno, ya es otro tema, no es el de ahorita. Entonces, bueno, ahí uno de esos sketch, él era el hermano Coco. Entonces el hermano Coco era un personaje que era un santero, ¿no? Un limpiador. Entonces él tenía a su asistente que era el coconazo y tenía a las coconazas, ¿no? Y entonces llegan, ay, hermano Coco, límpiame, despójame. Y él, sí, mi mijita, haz. Ya está limpia, mijita, ya te quito todo, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos íbamos el fin de semana a la casa de mi abuelito, yo agarraba plantas y cosas y estaban las amigas de mi mamá. Yo soy el hermano Coco. ¿Quién quiere su limpia? Yo le doy su limpia. Y agarraba el agua y todo. Y sale de ahí, muchacha. Y todos ahí muertos de la risa. Pero yo decía, ay, no sé lo que me hizo Michelle, pero de verdad que yo me siento mejor. Entonces, a veces desde el chiste, ¿no? Desde la broma no te das cuenta que desde chiquito ya tienes eso. Y pues son personajes que van ahí apareciendo. De repente yo cuando tengo 13 años, pues ya se me da la oportunidad de ir a vivir con mi papá a Suiza. Y pues decido de ir a Suiza y hay un miembro de la familia, Paula, que ella le dice a mi mamá y a mí, pues que yo no tengo que ir a Suiza, que yo tengo que ir a China o a Japón, donde duermen los monjes parados. O sea, tienes 13 años y dices, ¿cómo que los monjes duermen parados? Sí, porque si se acuestan en una horizontal, su vibración baja demasiado, entonces... O sea, cuando tienes 13 años, obviamente... No lo entiendes, no lo comprendes. No lo comprendes, ¿no? Más bien. Entonces ella le pide permiso a mi mamá y a mí para hacer algo. Y pues me acuerdo que me sienta, me hace cosas. Y ya, o sea, para mí ahí ya no tiene más trascendencia realmente. Hasta cuando tengo 21 años, que hago mi primera iniciación de Reiki. Y entonces veo que el maestro de Reiki hace una serie de cosas iniciáticas, pero que me recuerdan exactamente lo que me hizo Paula cuando yo estaba en Venezuela antes de irme a mis 13 años, 12 años. Y entonces termino el retiro y le escribo a Paula, mira, yo ahorita hice eso, me recordó lo que tú me hiciste, que me hiciste una iniciación de Reiki, ¿qué era eso? Y me dice, no, pues fue una iniciación a los niños universales. Y bueno, pues ya, a veces hay coses que me llegan y sí, no había escuchado ese término, niños universales, ¿qué son? Bueno, pues yo lo que te puedo decir es una interpretación, ¿no? Sí. Pero pues entiendo que universal es algo que va en todas partes. Entonces los niños universales pues son esos niños que van en todas partes, que se pueden adaptar, que tienen... O sea, hoy en día lo puedo entender mucho más desde el trabajo que estoy haciendo con las abejas, porque las abejas, ellas son las que armonizan la naturaleza. Ellas son las que vuelan armonizando, entonces... De repente cuando te encuentras entre grupos de personas que tienen ideas diferentes, pues ocupa un elemento que armonice esas ideas. Entonces yo creo que de repente puede ser eso un niño universal. Ok, va. Continúa. Entonces, bueno, pues ya, o sea, eso sucede y ahí entonces me doy cuenta que mi primera iniciación yo la recibí cuando tenía 12 años. Entonces yo ni siquiera era consciente de eso. Entonces de repente te suceden cosas en la vida donde tú no eres consciente, pero que ya te están marcando un camino.
Hasta que de repente, ¡paf!, te das cuenta. Entonces yo creo que es eso, ¿no? En la vida nacemos 2 veces. La primera es cuando salimos del vientre de la mamá y la segunda es cuando nos damos cuenta. Exactamente. Ya, cuando te das cuenta de que estás vivo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues de ahí empieza todo un proceso. Obviamente mi vida en Venezuela para mí era muy normal. Mi mamá, sus amigos en Venezuela te leen de todo. Te leen el café, te leen el agua, te leen cualquier cosa, el tabaco, ¿no? Entonces, yo crecí siempre pues con costumbres de ponerme un cinto rojo antes de dormir o pongo un cuarcito debajo de la almohada. Eran cosas que para mí eran, pues así, Naturales. eran naturales porque así crecí. Claro. Más bien para mí mi cambio sucede cuando voy a vivir a Suiza. Entonces mi papá, él era completamente suizo, él es sí muy cuadrado, muy católico, todos los domingos a la iglesia. Me tenía que acostar a las 8, tenemos que estar en la cama, a las 8:30 a dormir. Y en Suiza, pues en verano, pues el sol se acuesta a las 10:30 de la noche, a las 11. Entonces a veces estabas en tu habitación a las 8 ahí, escuchabas a los niños jugar afuera. Entonces, bueno, ahí fue otra historia que también me permitió pues vivir otra realidad. Sí. Y ahí también yo creo que como muchos jóvenes en búsqueda, pues fue un momento donde viví mi adolescencia. Yo fui DJ, mezclé música electrónica, empecé en los 96 con discos de acetato. De ahí viene pues el mundo de la fiesta, de la droga, del alcohol, donde uno entra a experimentar hasta que uno se da cuenta pues que tampoco es eso. Para mí en lo personal yo siempre tenía esa voz interior que estaba dentro de mí, que se daba cuenta que había algo más. Y un día empiezo a conectar con un libro de Sai Baba. No sé si han escuchado hablar de Sai Baba. Es un gurú de India que trabaja en la quinta dimensión. Y entonces, pues hay videos en internet de él y todo. Entonces es un señor que llega a materializar el oro. Entonces él hace cosas, saca un huevo de oro. ¡Wow! Sai Baba, ¿no? Entonces, un ser que tiene esa dimensión espiritual. Y bueno, pues me recuerdo muy bien que él decía, mi religión es la del corazón. Y desde ahí eso fue lo que se me quedó. Pues la mía también es la del corazón. Oye, aquí, antes de avanzar un poquito, reflejando y viendo en retrospectiva tu vida y la mía en particular, está al revés, ¿no? O sea, tú creciste en un círculo donde te dijeron que Dios era amor y Energía. Amor es energía, ¿no? Y después, ya cuando eras más grande, te quisieron meter en una caja de reglas muy cuadradas. Sí, Suiza es eso. Justo, y yo creo que mi vida ha sido al revés, ¿no? Yo crecí En una caja. en una cajita y poco a poco he querido como ir saliendo, ¿no? Y viendo la vida desde otro punto de vista. ¿Cómo fue para ti de tener este conocimiento y esta educación y esta evolución desde pequeño? ¿Cómo fue quererte meter en una caja? ¿Cómo viviste realmente esa situación ahí en Suiza? Porque me brincaste así de que, pues me dormí a las 8 y no sé qué. Pero yo creo que hubo un choque ahí importante, ¿no? Sí, claro. Digo, por ejemplo, en Venezuela, yo me recuerdo, salíamos a un parque y tú conoces a alguien y vente a comer una arepa en la casa. O sea, en Venezuela somos así, súper abiertos, ¿no? Y en Suiza yo llegué y el vecino que tenía siempre al mediodía, terminaba la escuela, tomaba siempre el ascensor con él. O sea, como a los 3 meses fue que me empezó a saludar. Entonces, obviamente, cuando tú vienes de Venezuela, así, y llegas a Suiza y la gente cada vez que tú te acercas te miran así, pues obviamente que hubo un shock cultural, hubo un shock pues yo no hablaba francés, entonces mi papá sí hablaba español, pero en casa, pues él casi no me hablaba español, al menos que yo no entendiese nada de nada y que ya no... Pero pues ahí también hubo el aprender una nueva lengua. Tuve la oportunidad y la bendición de entrar a lo que se llama clases de bienvenida, donde estás con gente de diferentes lugares que no hablan francés. Y pues ahí van todos a aprender francés. Y ahí también, como nadie habla francés y hay gente que habla portugués, ahora que habla chino, ahora que hay gente de inglés, pues tú cuando estás en la clase, pues no te queda más que hablar francés o lo poquito No que hay de sabes, otra. ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo ese choque cultural, de repente también ese pasaje en la fiesta y en las drogas, pues también de repente tiene que ver con ese buscar su sentido de identidad, hasta que uno se da cuenta que tampoco va por ahí y que hay muchas cosas más
que de repente el sistema suizo no nos permite ver, pero si tú tienes un poco de curiosidad, pues te permites. Y yo creo que eso también ha sido algo fundamental en mí, tanto en mi profesión como electricista. Yo estudié en Suiza una formación de electricista, lo que me permite tener un conocimiento de electromagnetismo. Pero en mi trabajo también, yo siempre era un joven, pero yo tenía equipos de trabajo, porque siempre... yo trabajaba en este departamento, por decir, y en este departamento hacía falta alguien. Michelle, ¿quieres ir? Sí, yo voy. Entonces, siempre era muy curioso, siempre me llenaba, hasta el punto que pues empezaba a tener muchas responsabilidades, pero como eres joven, pues no te pagan igual, y ya yo me empecé a quejar, y dije, no, pero no me parece justo. Y poco a poco pues me fui reinventando. Mi primera iniciación de Reiki me trajo ciertos cambios. Cuando hice mi segunda iniciación pues ya dejé de trabajar como electricista, ya realmente quería hacer otras cosas. Trabajé como barman, trabajé como pintor, o sea, ya yo quería hacer otras cosas, ¿no? Sí. Y así fue como poco a poco me fue reinventando. Claro que ahí pues tienes todos esos momentos donde de repente te caes y tienes que volver a levantar, donde te das cuenta que estás chocando con ideas, con estructuras, y pues sí, en el principio vas como un guerrero y ya después te das cuenta que pues no se trata de eso, que se trata de ti, y que pues se trata de reinventarte. Entonces pues empieza todo para mí, hay un gran proceso de empezar a hacer cursos de masajes, cursos de terapias, cursos de piedras, empezar a educarme en la a ser parte curioso, holística, ¿no? A ser Todo esto. curioso, exactamente. Y bueno, pues así de una cosa a la otra, pam, 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 llega un documental que es mexicano, que se llama Creer es Crear. Eso fue como que en el 2008. Yo estaba así tranquilito, como viendo mi documental en la casa, solito. Y hay varios personajes, y entre uno de ellos está Don Lauro de la Cruz. Y ahí él sale y él dice, no, es que la Pachamama, es que... Y yo no sé, yo de repente lo escuchaba, yo... Empecé a llorar, entrar en una crisis, la Pachamama, la Pachamama. Y él decía, no, es que yo soy un maya cósmico. Los mayas cósmicos, yo quiero conocer un maya cósmico. Y ya, entonces yo entré como 30, 40 minutos en un estado que me costó controlar. Como a los 3 meses, un colega de trabajo me dice, oye, a ti que te gustan las cosas locas, esto te va a gustar. Y era un flyer, Quetzalá, Maya Cósmico, iniciaciones. Y yo me dije, Maya Cósmico, este es mi cuate, sí, ¿no? Entonces ya me inscribo a una de sus iniciaciones de cómo se nació Maya. Ahí él se da cuenta que yo hablo español y francés. Me dice, oye, ¿puedo tomar tus datos? A veces ocupo un traductor. Y intercambiamos, y a los días me llama y me dice, oye, tengo un retiro de mujeres, siempre agarro una traductor mujer para este retiro, pero la que tengo ahorita no la siento y a ti sí te siento. Y digo, sí, claro, yo te lo hago. No, pero ya va, tienes que meditarlo porque, ¿sabes? Están las mujeres, las serpientes rojas, blancas, negras, y yo como, ¿sabes? El lenguaje para mí. ¿Qué es, no? ¿Qué es todo esto que me está hablando? No estaba ahí, ¿no? O sea, muy lejos. Y digo, no, pues, no te preocupes, yo voy. Yo voy y te ayudo. Yo voy a ayudarle al maya cósmico. Ahí voy, le hago la traducción, todo, muy interesante. Y después hay otra ceremonia que es una siembra de cristales. Entonces era mi primera ceremonia de siembras de cristales. Aunque yo le estaba traduciendo en el proceso de ceremonia, yo entro en un proceso donde yo siento que pues aquí entre mis piernas hay algo. Y yo siento de ir a la tierra y como que conectarme. Y, fue un proceso así de mucha respiración, algo también que no podía controlar. Me recuerdo que cuando termina todo eso, estaba mi hermana como que me quería abrazar y Quetzalá se llama. Y dice, no, déjalo tranquilo, que él tiene que seguir traduciendo. A ver, muchacho, párate, ven aquí. Y seguíamos, ¿no? Entonces, para mí él fue un maestro como que te lleva y te... No, o sea, vamos y vente, ¿a qué? Aquí, ¿no? Y ya cuando se termina todo, él me dice, bueno, felicidades. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué fue eso? Y me dice, no, es que te diste luz a ti mismo. Y yo, ¿y qué significa eso? No te preocupes, tú sigue las señales de la vida. ¿Pero qué señales de la vida? Y en ese momento, Quetzalá, nos tenemos que ir. Y si ya, entonces él se iba para México al día siguiente. Y yo me quedé así como que... Sigue las señales de la vida. ¿Cuáles son los mensajes, no? ¿Qué pasó? O sea, para mí no era para nada un lenguaje que yo comprendía todavía. Ahí tampoco entendías lo de las serpientes rojas y eso. No. Yo sí había hecho Reiki, sí estaba más sensibilizado en el mundo de la energía,
pero no tanto en el mundo arquetípico chamánico, ¿ya? Entonces, la realidad es que después de todo eso, hubieron cambios que empezaron a suceder dentro de mí, pero no porque yo quisiera. Por ejemplo, yo sí todavía salía un poco, tenía mis amiguitas por aquí y por allá, pero de repente ya yo no quería salir, de repente ya no quería estar con mis amiguitas, como que sentía un diablito y un angelito, y era así como que no. Ya. Y de repente, sin querer queriendo, entré en un proceso donde me quedé casi siempre en mi habitación. Yo vivía con Rumi, él se preocupaba, oye, Michelle, pero ¿por qué no quieres salir? Y yo, no, yo estoy bien aquí. Y ahí yo leía mucha literatura de metafísica de Connie Méndez. Y leyendo esos libros, yo leía que pues si tú hacías los decretos y las cosas, pues había gente que decía que los maestros ascendidos se materializaban en la habitación. Entonces yo quería ver a los maestros ascendidos, ¿no? Sí. Entonces yo estaba ahí decretando, la llama Violeta, ya Moya, ya todos los maestros ascendidos. O sea, nunca se me materializó uno, ¿no? Pero yo sí empecé a darme cuenta. O sea, por ejemplo, decía, no, mírate al espejo. Yo estaba un poquito más gordito. Esto dice, bueno, si quieres transformarte, mírate al espejo. Mira cómo te quieres transformar. Y tú visualízate y mírate ahí, decreta. Entonces yo ahí me miraba en el espejo más fino. Me veía como quería y decretaba. Y pues ahí poco a poco iba como que sin darme cuenta entrando en eso, o sea, empezando a alimentar algo nuevo y dejando de alimentar algo viejo, porque ya no salía, o sea, ya todo eso ya no me llamaba. Pero sí hubo un momento, como a los 6 meses, donde yo también me empecé a preguntar, porque como yo no decidí no tener relaciones con chicas, pues era algo que me gustaba antes, pues me empecé a preguntar, pues está pasando, de repente me estoy volviendo gay, pero yo no sentía ninguna atracción hacia los hombres. Digo, no es eso. Y ya después de un año me di cuenta que todo eso, esa ceremonia que le traducí de las mujeres, entonces ya me di cuenta que era la serpiente roja, la serpiente negra. ¿Y qué ¿No? era? Pues era como yo me relacionaba con la mujer, ¿no? Y como, entonces, pues todo ese tiempo de no estar con ella, pues fue un proceso después de un año me empecé a relacionar otra vez, pero ya era una relación completamente diferente. Fue como una desintoxicación, por así decirlo. Así es. O sea, tu cuerpo ya solito estaba limpiándose. Claro. No tenías apetito sexual, no te atraían las mujeres, los hombres tampoco, nada. Pero ahí también ni el alcohol, o sea, como que muchos de esos vicios que pudiese tener antes, pues ya no estaban. Pero empezaron a haber, no voy a decir vicios, pero empezaron a entrar nuevas prácticas, ¿no? Nuevas hábitos. Hábitos ¿no? en Nuevos tu vida. hábitos. Ajá. ¿Y emocionalmente cómo te sentías tú? No, pues ahí era un roller, una montaña Sube y rusa, baja. ¿no? De muchos subes y bajas, porque pues sí te encuentras en un momento de recuestionarte, de preguntarte si realmente lo que estás haciendo es o hacia dónde quieres ir. Yo me recuerdo mucho, en Suiza pagas de todo, ¿no? O sea, entonces, algo común en Suiza es que cada vez que abres donde ponen ¿El correo? el El correo, correo. son facturas. Entonces yo una vez leí una cosa que decía, bueno, hazte tú tu cheque y en vez de recibir facturas, ponte un cheque. Y entonces yo puse me hice un cheque a mi nombre, con dinero, y pues la onda era que ya yo no quería pagar facturas, ¿no? Entonces me la puse le puse el estampo, le puse en el correo, y ya me fui a trabajar, y un día llegó, y yo abrí mi cajita, y mira, ¿qué es esto? ¡Oh, ¡Wow, un cheque para ti! ¿no? Pero el punto es que no es solamente visualizarlo y hacerte el cheque. O sea, cuando lo recibes, pues tienes que sentirlo. ¡Qué chingón!, ¿no? Bueno, la realidad es que ya hace mucho tiempo que ya no pago las facturas suizas, ¿no? y pues bueno, la vida empezó a fluir de otra manera. Entendí que la abundancia no era tanto esa suma de dinero que puse como tal, pero que siempre he tenido lo que he necesitado para hacer cuando lo tengo que hacer. Y entiendo que la abundancia es tener cuando lo ocupas, no es tener en reserva millones sin ocuparlos, ¿no? Entonces, todo esto es un camino donde son herramientas que funcionan, pero no es que funcionan por arte de magia, funcionan porque te ayudan a ti a ponerte en un estado. De repente, repetirlas es porque al principio las haces, pero no crees que es verdad. Pero a medida que lo vas repitiendo, entonces tú lo vas a empezar a sentir en tus células. Y cuando lo empiezas a sentir en tus células es cuando el sistema nervioso lo acepta y le dice al cuerpo, va, ahora sí. Y entonces empezamos a materializarlo.
Ya. O sea, no vale solo creerlo, vale No. también accionarlo en ti totalmente, ¿no? Claro. Que tu cuerpo lo entienda que es cierto. Claro. Es como la visualización. Es importante visualizar y que pongas detalles y todo eso. Sí, ese detalle te ayuda a ti a sentirlo más. Ah, sí, es que eso va a ser así, va a ser así. Entonces, si cada uno de esos detalles es lo que te ayuda, así es, si tú lo sientes, y ahí está. Lo que es importante no es tanto la visión, es eso que tú estás logrando sentir gracias a la visión. Pero en el momento que tú estás ahí, ya lo siento, ya ahí estoy, y ya siento lo que siente la gente cuando yo estoy compartiendo eso y lo que yo siento al compartirlo, entonces ya ahí la visión no tiene más valor. Simplemente quédate con ese sentir. Porque aunque tú lo visualices con la mayor perfección posible, nunca va a ser exactamente como tú lo visualizaste. Entonces, si tú estás esperando que sea exactamente así, no va a ser así. No va a pasar. No va a pasar así exactamente. Ya. Pero si tú te quedas con la sensación, la vida te va a dar ese resultado que te va a hacer sentir como tú te sentías, Sí. ¿no? Entonces, pues es poder comprender estas herramientas, comprender cómo nosotros funcionamos. Y la verdad es que no es una iniciación de un fin de semana, tampoco es, o sea, es una práctica diaria, es creérsela, ¿ya? Entonces, cuando tú te la crees, creer es crear. Entonces, ahí es donde también entra hoy en día todo el trabajo de la miel. Estando en el 2017 en la pirámide de Cobá, estábamos con un grupo de hermanitos, hacemos una ceremonia. Y ahí fue muy curioso porque tengo la costumbre a veces de llevar a ciertos templos a la gente para más que todo conectar con la parte energética, no tanto la historia del templo. Y antes de ir, pregunto al templo si requieren algo. Y esa vez, pues pregunté al templo de Cobá y me vino de llevar miel, pero no era algo que yo solía hacer o que estaba arraigado a mí. Entonces, lo tomo como algo que preparar, algo que sí he entendido es que aunque no entienda el por qué, lo tengo que hacer y al hacerlo voy a entender el por qué. Y llega el día donde íbamos a ir a la pirámide. Era un día donde estaba lloviendo mucho. Cobá cuando llueve mucho no es muy agradable. Yo le llamo a la gente del grupo y le digo, oigan, pues no creo que sea. No, no importa, nosotros queremos ir. Entonces digo, bueno, pues el alma grupal quiere ir. Quiere ir, Sí, vamos. sí, sí. Ya vamos, entonces empecé a preparar todo. Y tenía una amiga que años atrás me había regalado una bolsita llena de ranitas de cuarzo, ranas. Y ahí las tenía, pero cuando me voy de la habitación ese día y escucho las ranitas, llévanos. Y yo, a ver, estas ranitas nunca me han hablado y quieren venir. Lo mismo, bueno, no sé por qué, pero o sea, pues, quieren venir, pues las llevo. Y en el camino voy pensando, ¿por qué la miel? ¿Por qué las ranitas? Llovía mucho, ¿no? Entonces de repente me recuerdo que los mayas, ellos tienen un ritual para el dios Chacmol, que es el dios de la lluvia. Y en ese ritual las mujeres preparan la comida, los hombres y los niños hacen el ritual y hay un momento donde ponen a los niños en una silla y a saltar y a cantar como ranas. Rap, Ok. rap, 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 rap. Porque los mayas entienden que la frecuencia del canto de las ranas es lo que llama la lluvia. ¿No? Entonces ahí tú te das cuenta como cada sonido, cada frecuencia de la naturaleza tiene una razón de ser. Y entonces me digo, ah, claro, entonces es que me pidieron miel. Hay que pedir por las abejitas, pero si queremos pedir por las abejitas, hay que pedir por las flores. Y si hay que pedir por las flores, hay que pedir por la lluvia. Entonces ahí me empiezo a dar cuenta, que cuando vas a pedir un rezo, pues no es cualquier cosa, estás pidiendo para toda una cadena, Sí. ¿no? Hay un ciclo. Una conexión. Entonces ahí yo me digo, wow, qué loco. Ok, ya lo capté, ¿qué es lo que venimos a hacer? Entonces, estando allá, llegamos al templo y yo saco mis bolsitas de ranitas, le cuento toda esta historia a los participantes y les digo, bueno, no sé, pero en algún momento las vamos a ocupar. Entonces, suelo ir a una parte del templo donde abrimos el espacio para poder entrar, ya no en el templo físico, sino en el templo energético, ¿ya? Entonces, al hacer eso, hacemos el llamado a las direcciones y había un árbol que tenía un agujerito arriba y arriba terminamos el llamado de las direcciones y sale una ranita. De arriba. Sí, y la tengo en mi teléfono en una foto, pero de repente dices, oye, nunca he visto una ranita salir de un agujero de un árbol, ¿no? Entonces ahí ese día estaba ahí y la veo y todo el mundo dice, bueno, pues no sé qué, pero las ranitas hablaron y hay una ranita ahí que no es muy común. Un primer animal de poder se presentó. Entonces ya después vamos, Cobá es el templo de las estelas.
Entonces, un abuelo Quetzalá me dijo que ese templo era el de las 108 puertas dimensionales. Entonces, cada vez que uno va a transitar algo, ese es el templo de la transición para pasar a la próxima puerta dimensional de evolución. Ya. Ok. Entonces, hay muchas estelas. Las estelas, pues, eran lo que grababan con un magnetismo, con una información. Entonces, en esas estelas les mostraba un ejercicio para cómo conectarnos y armonizar esa información que cada uno de nosotros necesitaba en ese presente para seguir su secuencia espiritual. O sea, hay una secuencia que seguir. Y los templos, pues, son lugares donde vamos a agarrar esas piezas para seguir esa secuencia. Entonces estoy haciendo el ejercicio con los ojos cerrados, yo tenía mi sombrero, y de repente abro los ojos, una abeja, aquí, bueno, pues la ranita, la abeja, ahora sí que no sé qué va a pasar hoy, pero estemos atentos porque algo se está manifestando. Y les digo, donde ustedes sientan que tengan que poner esas ranitas en las estelas que vamos a ir a visitar, van unas que les van a llamar, déjenlas ahí. Y entonces, bueno, pues vamos al espacio ceremonial, como llovía, la mayor gente va a la pirámide. Y los guardias nos dijeron, si van aquí no pueden ir allá. Y yo dije, perfecto. Entonces, como todo el mundo va a la pirámide, el templo ceremonial estaba vacío. Y por suerte, pues pudimos sacar la copalera, sacar todas las cosas, preparar la miel, hicimos nuestra ceremonia. Y ahí, en medio de esa ceremonia, de repente para mí es como algo de un microsegundo, pero en un microsegundo pasó muchísima información. Entonces, de repente para mí en ese momento, me doy cuenta que la miel es la luz del sol materializada. Y esto siguiendo una observación muy simple. La luz del sol toca las flores reciben esa luz que a través de la fotosíntesis transforman en néctar. Ya ese néctar es la información del sol con la información de la tierra. Y viene la abejita, lo que ella hace es que toma ese néctar, ella lo mezcla con sus enzimas y luego lo lleva a la colmena. La colmena es como un horno alquímico. O sea, ese néctar con enzimas para que se transforme en miel requiere de cierto tiempo, cierta temperatura y cierta humedad. Entonces, si todas esas condiciones se reúnen, tenemos miel. Y la miel, pues ya es el resultado de toda una cadena de producción. ¿Cuál es esta cadena de producción? Pues es entender que para nosotros hoy en día, pues es como que normal de ver flores, de ver plantas, de ver fruta, pero la realidad es que en la historia de evolución de nuestro planeta Tierra y lo que somos, no fue siempre así. Hubo un momento dado donde no existió nada. No habían plantas, no habían flores. Fueron microorganismos que fueron evolucionando poco a poco y entonces fueron criando y entonces desde que salió la primera raicita hasta que salió la primera hojita, hasta que salió no fue de un día para el otro. O sea, ahí hubo un proceso muchísimo más largo. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, la miel es como que el resultado final de esa cadena, ¿no? Ya entonces creció, dio frutos, la abejita vino. Entonces, toda esta información aquí de historia evolutiva está codificada en la miel. Entonces, ahí entiendo que la miel es como una biblioteca universal en donde tenemos toda esa información. Y al igual que una biblioteca, si tú sabes buscar un libro en una biblioteca, vas a ir, vas a donde está escrito, lo agarras y ahí lo tienes. Pero si no sabes cómo hacerlo, pues vas a pasarte ahí agarrando un libro por otro. O sea, de repente ni consigues la información. Entonces entendí que la miel es muy similar. Entonces, cuando comemos miel, por ejemplo, yo entiendo que la miel es un resultado perfecto. Es un resultado de ese estado simbiótico, cooperativo y de conciencia de unidad. Entonces me di cuenta que la primera cosa era que cuando comemos miel, siendo consciente de toda esta información que les acabo de compartir, entonces tú puedes dar la orden a las células de tu cuerpo de copiar esa información. Entonces, a partir de ahí, tú cuando tienes tu mielecita, cierras tus ojos, visualizas la colmena, visualizas las abejitas que van de una flor a la otra. O sea, esa visión es suficiente porque tu parte racional ya sabe, o sea, cómo viven las abejitas. Entonces, cuando tú visualizas todo eso, la otra parte del cerebro, que es creativa, ella interpreta esas imágenes y dice, ok, entonces lo que voy a hacer es traer ese sistema de simbiosis y cooperación celular. Entonces, cuando nos enfermamos, es porque las células de nuestro cuerpo dejaron de estar en ese estado de simbiosis y cooperación. O sea, viéndolo de un estado muy simple, ¿no? Sí, Desde la simpleza. Sí, simpleza claro. y sencillez. Sí. Entonces, cuando tenemos miel,
pues yo puedo dar la orden a mis células de copiarlas para que se vayan reeducando y vuelvan a conseguir otra vez ese estado de simbiosis y cooperación. Entonces, a partir de aquí me doy cuenta que el enfoque es diferente. Mucha gente cuando va a sanar porque yo estoy enfermo, porque hay algo que sanar. O sea, hay un desequilibrio. Ujú. Y aquí lo que me invitaron las abejitas a ver es que está el camino del dulce, del sufrimiento y el camino del dulce entendimiento. No es que haya uno mejor que el otro, pero si estás cansado de sufrir, pues puedes agarrar el camino del dulce Cambiarle, ¿no? Cambiarle, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí es cambiar el enfoque. Cuando yo voy a una ceremonia, cuando yo voy a hacer algo, no es que voy a sanar. Me voy a alimentar para recordar. O sea, si yo recuerdo, o sea, si aquí hay un desequilibrio es porque estoy en ignorancia de algo que no recuerdo. Entonces, en vez de querer sanar este desequilibrio porque estoy enfermo, digo, no, simplemente olvidé, lo que yo ocupo es recordar. Entonces mi enfoque va a estar en recordar, no en sanar, porque no hay nada que sanar. Simplemente hay todo que recordar. Y al recordar, pues rearmonizamos. Pero si tú cambias esa perspectiva, cambia todo dentro de ti. Pero esa es una creencia que tienes que ir integrando, ¿ya? Entonces, ahí pues puede ser una herramienta la miel, que cada mañanita comas un poquito de miel, vas dando esa orden y vas empezando poco a poco a traerlo, a que tú lo empieces a sentir celularmente para que el sistema nervioso entonces pase esa información al cuerpo. Entonces aquí no es que es algo mágico. Nosotros como humanos somos una computadora biológica y la miel es como una información empaquetada en un líquido dorado que debemos de interpretar a través de esta computadora que es el cuerpo humano. Que no necesitas comprender. ¿No? Solamente Recordar. consumirla para que tu cuerpo recuerde. Así es. ¿Sí es así? Sí, ya. O sea, cuando tú eres consciente de lo que es y tú lo estás comiendo con conciencia, ya, esa es la clave. Entonces, después de toda esa visión, empiezo a compartir un poquito más. No, mira, es que la miel es esto. Y mucha gente me preguntaba, pues, si yo era apicultor, ¿por qué la miel? Y entonces ya eran preguntas que yo también tenía. Entonces fui otra vez al templo de Cobá y le digo, oye, aquí todo el mundo me pregunta si soy apicultor. Yo no soy apicultor, la verdad es que ya me siento un poco incómodo con esta pregunta. Y entonces me dice, tus colmenas no son de este mundo. Ya, ok, perfecto. Ya. O sea, no entendí más, pero en ese momento entiendo cuando Jesús dice, mi reinado no es de este mundo. ¿No? Porque, pues, viene desde este mundo espiritual que se materializa en este mundo material. Pero nuestro reinado no es el mundo material, es el mundo espiritual. O sea, desde la energía materializamos en la materia. Y yo les pregunto, ok, pero si la miel es tan chingona, entonces ¿por qué la gente no despierta a consumir miel? Entonces ahí ellos me dicen, el primer punto es lo que acabo de decir, es que la gente no es consciente de lo que es la miel. Y mientras que no seas consciente de lo que es la miel, no puedes activar eso dentro de ti. Y ya después me dicen, el otro factor es que todo hace parte de una cadena de amor, como lo expliqué antes, ¿no? Del sol, la lluvia, no es un amor romántico humano, es el amor universal. Entonces, el apicultor también juega una parte esencial en esa cadena de amor. Si el apicultor está cultivando con amor sus abejitas, entonces esa miel que vamos a obtener viene con la cadena completa de amor. Pero si el apicultor no lo hace con amor, que es generalmente la industria mielera, donde tienen máquinas, donde ponen las abejitas, están cortando, Sí, ahí no hay... Las que se fueron, y agarran la miel. Ahí no hay amor. Entonces esa miel, por más que sea miel buena, no es la miel que nos va a despertar. ¿No? O sea, son cosas muy sutiles, pues. Sí. Y ya a partir de ahí, les pregunto, bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando con las abejitas? ¿No? O sea, hoy en día es un tema que las abejitas están... Yo les pregunto, ¿por qué están desapareciendo? Porque también era una pregunta que me venía a menudo. Y me dicen, bueno, la razón principal no es la que crees, porque yo tenía la creencia que eran los químicos, las antenas 5G y toda esa contaminación, ¿no? Dicen, el factor principal es el olvido de la humanidad hacia las abejas. Como no las recordamos, pues lo que no alimentas, lo que no recuerda, muere. Desaparece.
O sea, la película de Coco es Sí, muy sí, sí. ahí interesante en esa parte de los ancestros, ¿no? Que hay que mantener el altar y recuerdo, recordarlos, claro. porque si no los recordamos entonces desaparecen. Sí. Y así es hasta así va a ser nuestra vieja realidad. Cuando dejemos de alimentar nuestra vieja realidad es cuando desaparece. Y dejar de alimentar es en bueno y en malo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, cuando yo entiendo mi nueva realidad, ¿cómo la empiezo a crear? Entonces, de aquí viene ese punto en donde lo más importante ahorita, si estamos ahí preocupados por las abejitas, pues es de recordarlas, es de agradecerles por su misión que están haciendo, unirse a su zumbido. O sea, esas abejitas tienen un zumbido que mantiene una frecuencia. Entonces, todas estas abejitas que están, ese volumen de abejas que están desapareciendo, está haciendo que ese volumen de abejitas esté más bajito. Y esa vibración baja. Esa vibración baja, ese volumen exacto. Si son 100,000, si Sí, son sí. 50,000, si son 20,000. Por lo tanto, el impacto es menor, ¿no? Claro. Entonces, ellas, su vibración lo que hacen es mantener ese estado de simbiosis y cooperación a nivel planetario y a nivel universal. Porque en esa visión que tuve, entendí que las abejas no son seres terrestres. Las abejas son la extensión del sol que se materializa en la Tierra para ayudar a multiplicar la luz. Entonces, por eso también podemos conseguir en la miel los códigos solares. O sea, las abejas son seres solares que nos vienen a mostrar en el planeta Tierra cómo es el orden universal en este planeta. Y es tan cierto, ¿no? Que lo platicábamos, cómo es tan cierto que lo que tú ves dentro de la colmena, cómo trabajan las abejas también, es muy sí. parecido a lo que nosotros tenemos, pero sin una cooperación. Hemos olvidado que somos uno mismo De ahí en el viene, cual podemos trabajar. El de ahí efecto viene colmena. el efecto colmena, justamente. Que nos han enseñado a ser personas individuales, ¿no? Que es como nos han enseñado. Tú eres un individuo individual, trabaja para ti y tu núcleo. Y te olvidas que realmente para poder construir algo más grande... Y genera tu miel tú solo, ¿no? Exactamente, Y para ti solo. para ti solo y no hay más, pero es un trabajo Sí. enorme. Había una explicación, no sé si puedas darla, Mitch, lo que hablábamos también en cuanto a la política y las colmenas también, como tú también lo viste en ese momento, ¿no? Sí, en algún momento me di cuenta que las abejitas son el perfecto ejemplo del capitalismo y del socialismo. Porque las abejitas son capitalistas, en el sentido que ellas generan un capital que va creciendo, que es las reservas de miel, de polen, de propóleo, ¿no? Sí. Pero también son socialistas. Porque no es que una gente dice, yo agarré más miel que tú, yo tengo más miel que tú. No. Ahí está, ahí es para Sí, todas. exacto. Me imaginé a la viejita. No, entonces, ahí es cuando les dije al inicio, para mí, yo me inspiro de esto. O sea, me di cuenta que para mí hoy en día mi Biblia es la miel. Oye, ahorita que ponías el ejemplo y me parece muy interesante sociológicamente cómo opera un panal. ¿Qué me puedes decir de la abeja reina? Bueno, aquí cada elemento de la colmena tiene su función. La abeja reina la podremos entender como el genio de la colmena. Y también es entender que todos los seres vienen a evolucionar. Entonces, la abeja reina tiene la oportunidad de venir a evolucionar como un genio de la conciencia. ¿Qué significa? Que la abeja reina es la que tiene que cuidar a la colmena. Entonces, las doncellas, que prefiero, en vez de decir abejas obreras, prefiero llamarlas doncellas, porque no son abejas obreras, son doncellas que guardan la vida. Entonces, ella es la que va a traer todo el orden a la colmena. Si no hay abeja reina, ese es el momento más catastrófico para la colmena. Porque ella es la que mantiene ese estado de simbiosis y de cooperación. Ella es la que está leyendo para la colmena. Ah, mira, ahorita hay bastantes flores, necesitamos más abejitas, entonces se va a poner a hacer más abejitas. Ah, no, ahorita no hay mucha comida, si hago muchas abejitas se van a morir de hambre. No, ahorita tengo que frenar la producción de abejitas. Ah, no, pero ahorita lo que tenemos que hacer es... Entonces ella es ese genio que va controlando todo eso y que va cuidando a la colmena. Por eso todas las abejitas la cuidan a ella, no porque ella es la reina como nosotros pensamos en un nivel humano que de todos tienen que, al rey y a la reina, no. Sí. Ellos entienden que gracias a ella están vivos, entonces tienen que cuidarla para que ella los pueda cuidar. Ya. Entonces es un estado más bien de simbiosis y cooperación.
Y a partir de ahí es muy interesante porque las abejitas no es que ellas nacen y van a hacer toda su vida el mismo trabajo. No. Ellas, en función de su edad, de sus días, van a ir haciendo labores diferentes en la colmena. Entonces, cuando ellas cumplen su ciclo de vida, ya vivieron casi todos los procesos de la colmena. Y ahí también, pues ellas van creciendo, van evolucionando. O sea, si queremos entrar un poquito más a profundidad, pero sin tanta, es hasta la cera. Hasta la cera de abeja tiene un espíritu. Ellas están creando la cera y los panales siguiendo líneas de energía que nosotros nos vemos. Pero la cera es el espíritu, el deva, que contiene toda la información de materialización. O sea, de cómo de lo sutil materializas en la materia. Entonces las abejitas, cuando ellas nacen, que están tocando la cera, realmente esa es su escuela. La cera les está enseñando a las abejitas cómo materializar. ¿Por qué? Porque la abejita cuando va a polinizar, en realidad ella no está polinizando, ella está contando una historia de creación para que pueda seguir. Qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y me hace pensar mucho también en la geometría sagrada, ¿no? Si tú ves el panal, Ajá. o sea, la perfección de su forma y todo, o sea, te hace pensar en que hay una información ahí, ¿no? Y estos vértices, o sea, no, es una cosa maravillosa. A mí hay una cosa que se me hizo muy interesante también que hablamos, que hay un momento cuando ya la abeja reina deja de tener ese orden como tal, lo que hace la colmena es formar otra reina abeja, ¿no? Otra reina ahí. Y lo que contaba, y se me hace muy, muy loco, que luego todas las abejas lo que hacen es ir con la antigua, antes de todo, y entre todas le hacen una alquimia con el calor que tienen y O sea, la asfixian. la asfixian. Moviendo sus alitas, le llaman el abrazo de la muerte. Y así le ayudan como que a trascender en otra vibración. Oye, sácame de una duda, no sé si voy a decir una tontería, pero ¿es la única hembra Bueno, en el panal. Sí, existen dos tipos de abejas. Las abejas con aguijón, que son las apis melíferas que conocemos, y las abejas sin aguijón, que son las meliponinis o meliponas. En México, la abeja autóctona es la melipona. La abeja api, pues, fue traída por los europeos. Entonces, bueno, la abeja api solamente puede haber una reina por colmena. En cambio, en las abejas meliponas pueden tener varias abejas reinas en la colmena. Ok. Hay una diferencia entre unas y las otras. En la api, siguiendo el ejemplo que Jonathan compartía, cuando preguntabas también la importancia de la abeja reina, es que si la abeja reina ya no está haciendo bien su trabajo, que no está cuidando bien la colmena, que no está teniendo cuidado de si hay que hacer abejitas o no, entonces la colmena se da cuenta de eso y dice, bueno, muchas gracias, vamos a empezar a preparar una nueva abeja reina. Cuando ella está lista a entrar en función, entonces se hace este abrazo de la muerte que explicó Jonathan, y la nueva abeja reina entonces empieza a tomar poder en la colmena. Y esto para mí es muy interesante porque cuando esto me llegó, fue en el 2019, en diciembre, justo cuando se estaba terminando toda la historia del COVID. Y yo estaba en mi habitación, que me viene toda esta imagen, y de repente me digo, claro, ¿qué representa la abeja reina para nosotros en el planeta? ¿Qué piensas? Nuestro político, pues, ¿no? Nuestro presidente, ¿no? El máximo líder, sí. Claro, el presidente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo, para mí era bien evidente que en esta situación la abeja reina no estaba cuidando la colmena. Sí, pero es que la naturaleza es muy sabia y tú lo acabas de decir y nosotros no estamos conectados. No estamos conectados con nuestra naturaleza, exactamente. Tener al presidente que merezcamos, ¿no? Más bien el que maneje bien alrededor, ¿no? El que maneje el momento en el que estamos, porque todos al final de cuentas dan algo en ese momento, hay algo que trabajar, pero también hay un momento en que tenemos que darnos cuenta en el que ya, güey, o sea, hasta aquí vamos a trabajar algo nuevo, pero no lo hacemos, no tenemos la misma conciencia. Sí. Y es que es dificilísimo, Mitch, o sea, con tantas preocupaciones, tantas obligaciones y tanto ruido que tenemos, para muchas personas nos es difícil a veces poner atención y escuchar lo que dice el corazón, lo que dice tu cuerpo, lo que sientes, ¿no?
Yo veo que traes unas gotas ahí, ¿qué onda? O unos goteros. Entonces, pues sí, a partir de ahí, como les comentaba, anteriormente para mí la miel tiene como que esos códigos ocultos adentro. Entonces, de alguna manera lo que me fue llegando a realizar, trabajo mucho con la miel melipona, aunque todas las mieles son maravillosas, pero como esa es la miel autóctona de aquí, pues le pongo sí una preferencia a la miel melipona. Entonces, bueno, lo que hago es como que preparar elixires con ciertos elementos para que nos enfoque a estudiar esa frecuencia dentro de la miel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una miel de miel melipona que tiene copal y plata. Entonces, el copal, como conocemos aquí en México, el humo de copal que utilizamos para bendecir, para purificar, para limpiar, pues bueno, aquí tenemos esto en esencia que nos va a hacer el mismo trabajo, pero ahora sí que internamente. Voy a visualizar ese humo blanco interno que me limpia, que me purifica. Si estoy, por ejemplo, haciendo trabajos de limpieza energética o estoy en un proceso de liberar memorias, pues esta mielecita nos ayuda a conectar con justamente ese código de purificación, poder conseguir la paz del perdón. Y la plata es un elemento que nos conecta con la tierra, o sea, a nivel alquímico, el oro es solar y la plata es lunar, es como que Lunar, ese dualidad, ¿no? Entonces, pero también tiene que ver con la intuición, con la plata también es antibacterial, entonces es como que todo eso que nos limpia energéticamente, interiormente, y ahí es donde yo siempre digo, bueno, pues no solamente una miel mágica, son los elementos, ahora cómo tú conectas para canalizar esos elementos. Entonces, si tienes una situación particular, ahí tú podrías sentir con tus ojos cerrados, visualizar esa persona, y desde adentro, cómo ese humito de copal blanco que purifica va a transformar esa situación. ¿Ya? Entonces, si gustas, te doy a probar un poquito. A ver, ¿la plata se puede consumir? Sí. Sí, ¿Sí? como tienes hoy en día el oro comestible, que son hojitas de oro, también tienes la plata comestible. Ah, ya. Entonces Ya. es un muy finito. O sea, realmente en el estómago, tanto el oro como la plata no tienen ningún nutriente en sí. O sea, físicamente, pues es como lo comes va a salir. Pero energéticamente sí, o sea, es conocido, por ejemplo, en Egipto, que tenían el pan de oro. Entonces hacían pan con oro. Entonces era un pan reservado, porque la gente que trabaja allá en el mundo energético conoce bien que el oro es un supraconductor que eleva la vibración. Ya. Entonces, en este caso, te voy a compartir un poquito de esta miel. Ahorita no es que tengamos un proceso de limpieza o de purificación especial, pero el copal también lo damos para dar la bienvenida a alguien, para bendecir, bienvenido aquí. Entonces, bueno, en este momento va a ser más en este sentido, ¿no? Va. Entonces, bienvenido a esta información en la colmena, para que pueda este copalito. Explica qué. Digo, Es que la miel, bueno, es deliciosa la miel, no te pases. aparte, el sabor que tiene, digo, yo ya la había probado, esta miel. Entonces, obviamente, pues tiene su proceso y es también recibir esa información, ¿no? Que no solamente la pruebes, sino que te abras a recibir esa información simplemente. Ya. ¿No? Como dice Mitch. Mitch, hay una pregunta que te tengo que hacer obligada. Estabas en Suiza. ¿Por qué México? Habiendo tantos lugares. Pues yo creo que hoy en día lo comprendo un poquito más. Principalmente, yo siento que el activador principal fue este documental, Creer es Crear, a través de Don Lauro de la Cruz, con su llamado a la Pachamama y los mayas cósmicos y ese llanto que surgió de la nada. Después conozco a Quetzalá, que él es también mexicano, y él me invita en el 2010 a venir a un encuentro de culturas ancestrales y siembra de cristales.
El 10-10-10, exactamente. Entonces éramos culturas de diferentes partes del mundo que nos reunimos para hacer esa labor. Y después hubo toda una secuencia. Inició el 9-9-9 en el Monte Pan de Azúcar, el 10-10-10 fue en México, el 11-11-11 fue en Perú, en Sacsayhuamán, el 12-12-12 fue en Tikal, en Guatemala. Entonces Quetzalcoatl, él tenía un grupo de franceses para todo lo que era 2012 y el fin del calendario maya, y él sabía que yo estaba en Guatemala, entonces él me invitó a ser el traductor. Y yo normalmente venía en el 2012 por 3 semanas para traducirle el retiro y un poquito más y ya. Entonces, eso fue lo que me trajo a México. Y te quedaste. Entonces, normalmente me iba a quedar 3 semanas. Ahí fue muy curioso porque pues fui el traductor de Quetzalcoatl, estuvimos en muchos templos. En ese momento pues era la meca, ¿no? El 2012, los mayas, el calendario, el fin del mundo, todo eso en ese momento era... Y yo pues de repente me conseguí aquí los gastos pagos, siendo el traductor de un sacerdote, yendo aquí y allá a los templos, iniciaciones. Y yo siento que pues eso abrió muchas puertas. A partir de ahí, con amigos que empecé a conocer en la Riviera Maya, me decían, no, el fin de semana que venimos a hacer algo, quédate. Como yo no tenía realmente otro, iba fluyendo. Sí. Y así, y una semana, ya después viví 4 años en Playa del Carmen. Yeah. Y ya después, un día yendo a la playa, la vida me pone una serie de circunstancias que ese mismo día empiezo a vivir a Tulum, para hacerlo corto. ¿Sí? Y entendí que Tulum me adoptó. Ahí empecé a trabajar en algunos proyectos en toda esta parte energética. Después ahí hay un proyecto que se llama Holística Tulum, en el cual empiezo a vivir ahí un poquito, y con el dueño del proyecto como que, bueno, tú lo que quieras hacer y sepas hacer, hazlo, y él necesitaba a alguien que activara el lugar. Y yo pues jugando, sin darme cuenta, viví ahí 7 años, puse en pie el wellness, puse en pie varias cosas ahí, fue una escuela que me enseñó a vivir muchas cosas. Y pues bueno, todo eso es lo que me lleva a México. Te lo preguntaba porque muchos coinciden que México ahora es un punto fundamental en el mundo. Mira, lo que te puedo decir es que México, gracias a su cultura viva, que no ha parado, ¿no? De repente a veces uno ve los danzantes en el Zócalo y dice, ¿qué son esos cuates? Bueno, esos cuates son los que están sosteniendo desde 500 años una danza, que de repente para la persona que no es consciente de su cultura, pero gracias a toda esa gente, los valores de Papontla, todos estas culturas que están manteniendo sus rituales en todo México, es lo que hace que la cultura se mantenga viva en México. Entonces, en el 2012, cuando hay un cambio energético importante, yo lo que puedo decir como analogía para comprender es, imagínate tú que estuviésemos en esta habitación con la luz apagada todos, y de repente prenden la luz. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a estar cegados, ¿no? Esa luz ahí, ay, no voy a ver, va a estar así. Pero la gente de afuera va a ver que se prendió esa luz. Entonces, el mexicano como tal está un poquito cegado porque se prendió en su tierra. Entonces, esa luz nos cegó un poquito, pero el extranjero de afuera, la gente de afuera ve esa luz. Y por eso es que hay tanta gente que está llegando a México. Entonces, dicen los abuelos que Perú es la semilla, o sea, América del Sur, pero México es donde florece. Excelente. Híjole, es que, y con Mitch podríamos hablar muchísimo. Este tema creo que nos dio una probadita nada más, porque hay mucha información y hay muchas cosas más que Mitch no nos contó de su historia, porque si no nos echaríamos todo el tiempo con todo ese pedazo de historia. Gracias por compartirnos parte de tu historia, hermanito, y la verdad es que también nos gustaría que le dijeras a nuestro público también dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, para que puedan tener contacto contigo también. Claro, pues nuevamente gracias por escuchar, por su paciencia. El proyecto se llama Miel para Orar. Esto nace desde que todas las culturas y religiones dicen que hay que orar, pero como que se pelean un poquito en la finalidad. Lo que descubrí es que tanto en la Biblia, como en el Corán, como en la Torah, como en el libro de las Devas, todos los libros santos, la miel y las abejas tienen una connotación de divino, una connotación de sagrado, de fertilidad, de abundancia, a contrario de otros arquetipos, por ejemplo la serpiente, ¿no? La serpiente para los cristianos es el diablo, y para los mayas y los aztecas es el que viene a anunciar
Quetzalcóatl, Cuculcán, ¿no? Son connotaciones diferentes. Pero la abeja, si te pones a estudiar, en ninguna cultura tiene una connotación negativa. No. Entonces, para mí, cuando yo digo miel para orar, es decir, bueno, yo creo que cualquier religión, cualquier grupo, aunque los ateos, si quieren hacer un proyecto, yo creo que su interés es de generar algo, dinero, abundancia, miel, ¿no? Entonces, pues miel para orar, no importa cuál sea tu religión, tu vía, pues como humanidad podemos vivir como abejas, en simbiosis, cooperación, cuidando a la madre tierra, ayudando a multiplicar la vida y gozando de los frutos y las maravillas que nos entrega la madre tierra. Excelente. Entonces, ahí respetando todas las fees, no, todas son bienvenidas a rezar. Creo que cualquier religioso de cualquier religión sana busca eso. Bien, ¿y cómo te encuentran en las redes? Miel para orar. Miel para orar Miel en para- Instagram Y Facebook. y Facebook. Sí. Excelente, Mitch. ¿Algo con lo que te quedes que quieras compartir? Pues lo único que podría decir un poquito ahora sí que de repente desde ese zumbido de colmena, lo diría como una poesía, ¿no? Tengo dos mamás. Una, la madre luna, que gesta mi espíritu, y la otra, la madre tierra, que gesta mi cuerpo. Y un padre, que es el padre sol, que nos ama a todos por igual. Mis hermanos, los planetas. Mi familia, las estrellas. Yo me baño con polvo de estrellas y me peino con rayos de luz. Mi ropa es toda luminosa, aunque sea polvorosa. Soy un centro electromagnético de amor. Cuando camino por las calles, me saludan las galaxias y se abren las puertas del espacio sideral. Es el cosmos, mi feliz hogar. Y bueno, digo eso por las abejitas, porque eso es lo que ellas son. Son seres multidimensionales que llevan la vida a través de toda la existencia. Cuando se quiere llevar vida, lo entiendo, es la abejita la que va a llevar esa vida. Entonces, pues ellas van así, a través del cosmos, saludando las galaxias. Ah, qué chido, qué chido. Yo la verdad te agradezco mucho que estés aquí y compartas esa parte y creo que me quedo mucho con una palabra que me has dicho mucho en estos días que hemos estado, que es atrévete a jugar también, ¿no? Porque cuando juegas no hay algo que te detenga en un sistema de creencia que te diga, no, así no es. Cuando tú juegas puedes jugar a lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras y si juegas puedes crear algo nuevo, ¿no? No te quedes ahí, hay que jugar. Ya. En esta vida estamos también para jugar, obviamente. Sí, por ejemplo, todo ese trabajo de 9 días, pues para mí fue un juego. Yo no estaba esperando, o sea, yo no sabía todo lo que iba a pasar después, pero yo estaba disfrutando mi juego y ya. Sí. Bien, pues qué gran lección diste en este episodio, Mitch. Muchísimas gracias. Ya saben que si quieren contactarlo, ya dio sus redes sociales. Pues no me queda más que invitarlos a que sigan todas nuestras cuentas de Historias a Media Luz. Ahí tenemos episodios para ustedes. Seguro uno les va a gustar. Y compartan. Como siempre decimos, compartan para que esta información llegue a más gente. Y si ustedes saben que a alguien esta información le puede aportar algo más, compártanselo, dénselo, para que esta información llegue y sane algo de él. Así es, pues mi nombre es César. Mi nombre es Jonathan. Y nos vemos en el próximo episodio de Historias A Media Luz. Historias a Media Luz.